Un año y contando. Conmemoran el primer aniversario del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, con más pendientes que avances para lograr justicia, reparar el daño e impedir la no repetición. ¿Lograron el sueño? Sobrevivientes del incendio lograron llegar a Estados Unidos. Desde allá, relataron a Milenio las condiciones en las que se encuentran. Injusticia. Agentes del Instituto Nacional de Migración detenidos insisten en su inocencia. Sus familiares y uno de ellos desde prisión detallan las pruebas a su favor. No hay paso. Recorrimos el bordo que divide Ciudad Juárez y El Paso, Texas, donde las autoridades insisten a los migrantes que deben ingresar por las vías legales, pero ellos siguen intentando cruzar. Buenas noches desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Hace exactamente un año, atrás de mí, afuera de esa estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, se realizaron labores de emergencia. Estaban sacando cuerpos de migrantes. En total fueron 40 las personas que murieron, al menos 27 fueron los lesionados. También había 15 mujeres que tienen daños psicológicos a un año. A un año hoy se conmemoró esa tragedia. Aquí afuera, en las rejas que dividen la calle del interior de la estación migratoria, donde se colocaron mallas metálicas, haciendo referencia a esas sábanas, las sábanas con las que cubren a los migrantes, con las que cubrieron los cuerpos de los migrantes. Esta es la crónica. Son los rostros de las personas que perdieron la vida adentro de esta estación migratoria del Instituto Nacional de Migración hace un año. 40 personas, 40 migrantes que habían sido detenidos apenas unas horas antes en calles de Ciudad Juárez. Murieron quemados. Aquí están sus rostros, aquí están sus nombres, sus historias. La mayoría de ellos jóvenes, otros padres de familia. 40 muertos, 27 más resultaron lesionados. También había 15 mujeres que lograron salir ilesas, pero que los daños psicológicos aún permanecen a un año. Esa es la entrada o la salida de esa estación migratoria. Aún vemos un auto del Instituto Nacional de Migración que dice protección migratoria. Aquí no los protegieron, aquí se murieron. A un año de esta tragedia, se colocaron estas mantas, papeles metálicos que hacen referencia a las sábanas térmicas que utilizan los migrantes en detención. Con esto se cubren del frío y con esto los cubrieron hace un año a las 40 personas que murieron, las 40 personas cuyos cuerpos se quemaron adentro de esta estación migratoria, los cubrieron con esto. Aquí ahora vemos sus nombres, sus apellidos y el país del cual eran originarios. Con un pase de lista conmemoraron a estas 40 personas que murieron, se murieron quemadas allá adentro. Aquí la gente que se dio cita en el aniversario de esta tragedia tan terrible ocurrida hace exactamente un año, visten estos chalecos como de protección civil, como la emergencia que ocurrió hace un año. Cuerpos de bomberos, policías municipales, policías estatales, propio Instituto Nacional de Migración, agentes federales, intentaron ayudar, pero ya era imposible salvarle la vida a esas personas que se quedaron ahí encerradas o que dejaron ahí encerradas. Por eso se conmemora de esta manera. Han habido pronunciamientos y este pase de lista de los nombres de los fallecidos. Hace un año, cuando se incendió esta estación migratoria, nos trasladamos al día siguiente para ver qué pasaba, para tratar de entender lo que había ocurrido y para dar con los responsables, para tener los testimonios. Ese día aquí, en este mismo lugar, me entregaron este papel.
el papel en el que hablaban de lo que se sabía en ese momento. También grupos de personas, activistas de la sociedad que hoy se da cita un año después, hacían este panfleto, este pequeño folleto informando de lo que había ocurrido. 39 migrantes muertos, decían, y más de 30 hospitalizados, el saldo cruel e indignante de xenofobia que se haya vivido en Ciudad Juárez. ¿Qué sucedió? Y describen aquí, la noche del 27 de marzo en instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Según versiones oficiales, los migrantes, como acto de protesta al saber que serían deportados, incendiaron colchonetas, lo que desencadenó un incendio donde han muerto hasta el momento 39 migrantes y más de 30 hospitalizados. Se exponen distintas razones por lo que esto pudo haber ocurrido y al final exijamos justicia. Migrar no es un delito. Este es el folleto que me entregaron aquí hace un año, describiendo el terrible hecho que acababa de ocurrir apenas unas horas antes. A un año, esto es lo que se está viviendo en esta estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. De esta tragedia, las autoridades migratorias presentaron los avances, aunque son más los pendientes. Aquí el detalle de lo que se informó por parte del Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, las 11 familias de migrantes fallecidos todavía no reciben la reparación del daño. De 40, 11 no lo han recibido. En la misma situación están todos los sobrevivientes. En un comunicado, el INM informó que desde el 17 de abril del 2023 pidió la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para definir la forma de este pago. Con esto, 29 familias de migrantes fallecidos recibieron la indemnización, las otras 11 aún están esperando que se valide su parentesco. Ninguno de los 27 lesionados ha recibido la reparación, porque aún no hay dictámenes que definan el monto que deben recibir. El instituto presumió las gestiones que hizo para recibir a familiares, repatriar a las víctimas con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Agregó que un día después de la tragedia pidió apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el entonces órgano interno de control de la función pública para la investigación, la cual tampoco se ha resuelto. En otro comunicado conjunto elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, las autoridades presumieron que están cambiando la gestión de los flujos migratorios. Para esto, dicen que se reactivó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria, que elaborará una nueva estrategia en la que sus principales enfoques son la cooperación internacional para atender las causas de la migración, vías seguras y ordenadas de tránsito, así como la atención de comunidades mexicanas en el exterior. Además, se habla de reacondicionar los espacios y dar acceso a programas sociales y oportunidades de empleo. El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración dijo que nada ha cambiado desde hace un año que ocurrió esta tragedia. En un comunicado señaló que el Estado mexicano ha mantenido la política de detención, deportación, militarización, sin hacer cambios estructurales. Agregó que hace un año pidió la renuncia de Francisco Garduño como comisionado del Instituto Nacional de Migración, pero no ha recibido respuesta al respecto. Concluyó con el exhorto de que se repare el daño y que se establezcan medidas que eviten la repetición de tragedias como esta. Recordemos que el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración es el encargado de opinar sobre la política migratoria y de formular propuestas para proteger a los migrantes. Precisamente eso es lo que están pidiendo. Organizaciones civiles han estado pronunciándose al respecto de este primer aniversario de esta tragedia migratoria, del incendio en esta estación migratoria, en particular Fundación para la Justicia, que por cierto el próximo 8 de abril presentará un informe que llevará el título de No nos dejen morir aquí. Este es un adelanto de lo que presentarán con una entrevista con Eduardo Rojas del equipo legal de la Fundación Justicia, que representa a algunas de las víctimas sobrevivientes. Organizaciones defensoras de derechos humanos se han dado a la tarea de documentar qué pasó antes, durante y después del incendio en la estación migratoria Lerdo Stanton de Ciudad Juárez. Las víctimas, todos migrantes, 40 muertos y 27 con heridas y secuelas de por vida. Lamentablemente no es un caso aislado, sí. O sea, se trata de lo que viven las víctimas de este país. Después de la tragedia, la Fundación para la Justicia, Asylum Access México, Derechos Humanos Integrales en Acción, AC, y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, hallaron que 15 mujeres migrantes que estaban en la estancia no han sido reconocidas como víctimas.
Simplemente se les ha tratado como testigos de los hechos, lo que no da cuenta, por supuesto, de su vivencia y de las necesidades que tienen. Será el 8 de abril cuando presenten el informe especial No nos dejen morir aquí, incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde concentran todos los resultados de su investigación. De acuerdo con sus indagatorias, antes del incendio del 27 de marzo pasado, hubo detenciones arbitrarias de migrantes en las que participaron autoridades locales y federales, y los llevaron a la estancia sin las condiciones adecuadas de protección. Tan solo bajo la dirección del actual titular del Instituto Nacional de Migración han ocurrido 14 incendios en estaciones migratorias. Y estos 14 incendios no han sido suficientes para revisar todas las medidas que están dentro de las estaciones migratorias y además los protocolos de actuación, que definitivamente son insuficientes. Respecto a la respuesta de las autoridades ante la tragedia, reconocen que se han dado algunos avances en términos de la reparación del daño. Sin embargo, aún están en deuda con todos los sobrevivientes. Honestamente, ha sido un proceso en el cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en principio debería ser la autoridad más cercana a las víctimas precisamente, y de nuevo en constante comunicación, pues no la ha tenido, ¿no? Por meses las víctimas y las organizaciones que acompañamos, pues no hemos tenido noticias de autoridades de la CEAF. Les preocupa que además la autoridad se enfoque solo en la reparación del daño en materia económica, pero no en medidas para la no repetición. Este debería ser un caso emblemático para que auténticamente podamos decir nunca más. Para las organizaciones de derechos humanos, otro pendiente es el manejo de las responsabilidades entre los funcionarios y empleados involucrados con el incendio. Por el momento, la Fiscalía General de la República mantiene en pausa la investigación del caso. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Entre los sobrevivientes ya hay quienes han alcanzado el sueño americano por la vía legal. Fueron apoyados por otras organizaciones para poder lograrlo. Sin embargo, aún quedan las secuelas de lo que vivieron, ¿sí? Del infierno que vivieron acá. Este es un trabajo de Ángel Hernández. La luz se apaga y comenzó a encenderse todo el lugar. Yo estaba en el baño, no había agua, tratamos de encender las llaves, no se pudo. Había un caso, una cubeta con agua, con eso logré yo mojar mi playera y ponérmela en la boca. Fue muy difícil, yo me acuerdo del lamento de la gente, el llanto, la agonía, la angustia. Solamente me dice, acá hay un vivo entre los muertos, ayúdenlo. Rubelsi y Estefan sobrevivieron al incendio de la estancia migratoria provisional de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas. Ambos estuvieron en coma por casi un mes. Despertaron a mediados de abril con secuelas que hasta la fecha los aquejan. Según el reporte médico, pues sufrí 2 quemaduras en el pulmón, quemaduras en la garganta, en toda la vía aérea. Yo no podía comer, no podía tragar, no podía respirar. Estuve entubado 20 días. El joven inhaló humo que dañó su garganta, ambos pulmones y el estómago. Aún tiene molestias cuando come. Y las heridas, por lo menos en la garganta, pues hasta la fecha, pues todavía siento molestias, ¿no? Todavía me afecta bastante en cuestiones a la hora de comer. No puedo comer lo que es comida muy seca, porque a veces siento que la comida se queda en la garganta, pues que no tengo que tomar líquidos y todo. En México, ni el Instituto Nacional de Migración ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le garantizó atención médica por sus problemas gástricos. De hecho, con los problemas estomacales que tenía, en el hospital nunca me quisieron atender porque supuestamente no era competencia de ellos, porque ellos solo atendían enfermedades respiratorias. Nunca me refirieron. Rubelsi se encuentra en Estados Unidos junto a su esposa y sus hijos de manera legal. Ahí consiguió un empleo. Estefan Arango, de Venezuela, perdió la mitad de su masa muscular, de lo que aún se recupera. Además, tiene afectaciones en las vías respiratorias. Me dicen los doctores que iba a quedar para toda mi vida
con una inflamación pulmonar muy delicada y con obstrucción en los alvéolos y problema en las amígdalas para poder hablar. Me hizo una depresión muy grande en mi vida. En Estados Unidos, donde trabaja, no ha podido recibir seguimiento médico. Depende de dosis de desinflamatorios para evitar el dolor. Estoy acá en Estados Unidos y no he podido recibir atención médica porque pues la verdad hemos estado batallando en este país también para poder conseguir un trabajo. Apenas nos llegó los permisos laborales hace 2 semanas. El joven recuerda que, como han denunciado las organizaciones civiles que los apoyaron, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se desentendió de ellos. Pero lo que menos hizo fue eso. Lo que menos hizo fue ayudarnos a la CEA, lo que menos hizo fue estar atento a nosotros. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Bien, pues así están, no han recibido la reparación del daño y tampoco el seguimiento médico. Sí, alcanzaron el sueño americano, pero después de una pesadilla mexicana. ¿Y qué ha pasado en el proceso judicial? También hay muchos pendientes, muchas irregularidades. Aquí los detalles, aunque la Fiscalía General de la República no dio en esta semana del aniversario cuenta de cómo va el proceso, ella es la que está encargada de la investigación y de imputar a los presuntos responsables. Aquí tengo el recuento de lo que ha ocurrido con ellos. Son 11 personas vinculadas a proceso, 8 funcionarias del Instituto Nacional de Migración, de los cuales 6 están en prisión, 1 está enfrentando su proceso en libertad. El titular, Francisco Garduño, es el que está en libertad. Otro más se encuentra prófugo. El resto son 2 migrantes venezolanos, un guardia de la empresa de seguridad privada CAMSA, que estaba contratada, que era la responsable de la seguridad en esta estación migratoria. Entre los detenidos hay personas que dicen que son inocentes y han mostrado las pruebas de que son inocentes. Entre ellos hay 2 agentes del Instituto Nacional de Migración que no estaban en el momento del incendio. Con uno de ellos, por cierto, platiqué. Es la primera entrevista que un detenido por este incendio da y la da a Milenio. Aquí la historia de estos 2 agentes que se dicen inocentes, además del venezolano, uno de los 2 venezolanos que es acusado de haber iniciado el fuego. Platiqué con sus familiares, con su abogada. Aquí los detalles. Yo siempre he dicho que yo no estaba ahí, yo eso le he declarado a la fiscalía. Se corrobora ahora con los videos que están saliendo, que efectivamente yo salí a esa hora con los niños y sin embargo la fiscalía me lo tomó como que eso era una coartada mía. Cuando yo ya regresé, ya no, o sea, ya había pasado todo. Pero ¿cómo es posible que si las pruebas ya indican que realmente yo estaba diciendo la verdad, por qué no retiran esos cargos? Aproximadamente 9:35. 9:35, él es cuando regresa y ya el incendio estaba en activo y ya se ve incluso humo, se ve las labores de emergencia en ese momento, ¿no? Cuando él regresa. Sí, ya era inaccesible el entrar al área. Sí. Yo pienso que hay 3 personas que no están aquí, deberían de estar también. O sea, uno es que en los videos se ve el oficial de migración, René Alejandro Amaro, y él de alguna manera apoyó a mi compañera Gloria Liliana, y es la persona que se ve ahí, pero realmente no hizo nada. O sea, nomás se ve ahí en los videos que anduvo para un lado, para otro, pero no hizo nada. Otra persona viene siendo el supervisor de esa empresa, porque si estaba supervisando a su personal, entonces no supervisó nada. Hay otra persona que sí le citaron cargos, pero esa persona está prófuga. Abel Gerardo Huerta, en los videos, ahí se aprecia que él es el que traía esa llave. No sé por qué no les abriría. La casa de Elisa Burgos, esposa de Juan Carlos Mesa, detenido injustamente, Elisa. Sí. Él no estaba ahí ese día, él estaba asignado que era en Tornillo y Guadalupe. Recibe una llamada que se está quemando, que es el instituto. Él pues se ingresa allá. Cuando él llega, pues ya realmente ya había pasado todo. Y pues lo único que hizo él pues fue apoyar y pues sacar a los cuerpos que ya estaban
¿Por qué las pruebas no son suficientes? Hay videos, ¿no? Se ve quiénes estaban, quiénes no estaban. El acta pues menciona que él era encargado de protección de pues ahí de la estación migratoria y pues realmente pues él dice, yo ni enterado estaba. Él nada más puede hacer una llamada al día, pues nos avisa que está bien, pues es lo que nos alegra día a día, porque pues igual es una inseguridad en el Cerezo. Hay la posibilidad de que lleve su proceso en libertad. Sin embargo, la suma primero era impresionantemente inalcanzable, ¿no? 20 millones y ahora está en 2 millones, lo que le han fijado también una suma millonaria. Tenemos una página de Facebook que es Juan Carlos es Inocente. Igual ahí les hemos pedido a toda la comunidad que nos apoyen, o sea, con un granito para que Juan Carlos esté aquí. Lo que sea. ¿Cómo va la acusación en contra de Jason? Porque entiendo, es señalado de haber iniciado el fuego en ese incendio, pero en todo este proceso no se le ha considerado que también pudo haber sido, en cierto modo, una víctima por haber estado ahí detenido. Él es una víctima más de toda esta tragedia que ocurrió, donde el único culpable ha sido el Estado. Últimamente han visto que ha salido a la luz pública nuevos indicios en cuanto a la investigación y en estos indicios efectivamente se ve cómo no le quisieron abrir la puerta a los muchachos que estaban ahí detenidos. Ya llevamos un año y la situación sigue en lo mismo. Recientemente, apenas hace 2 semanas, pudo él tener una videollamada con su mamá, luego casi de un año de que él está en detención. La estación migratoria donde ocurrió este incendio, la que está atrás de mí, sigue cerrada, todavía bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. Pero ya se construye un nuevo lugar a donde llevarían a los migrantes, ya no detenidos, pero sí para algunos trámites. Esa estación no cumple con las recomendaciones que indica la ley. En ese lugar había una garita, una aduana. Este es un trabajo de Blanca Carmona. A unos 70 kilómetros de Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración habilita una estación para migrantes. Se trata de un edificio abandonado desde noviembre del 2013 que operaba como garita aduanal. Ahí se busca dar un trato digno a las personas en tránsito que sean aseguradas. Se ubica en el kilómetro 72 de la carretera panamericana entre los poblados de Ciudad Juárez y Ahumada. Organizaciones de derechos humanos lamentan que esté en una zona despoblada, pues al estar alejada de la ciudad no hay infraestructura con la cual responder ante una emergencia como la de hace un año, donde 40 migrantes murieron y 27 resultaron lesionados durante un incendio. Independientemente que el personal del instituto se capacitara, no podría haber un protocolo para responder ante una situación de emergencia porque no hay un hospital cerca, no hay una estación de bomberos. Entonces, obviamente que esta decisión del instituto atenta contra la recomendación a la que se supone que ellos mismos habían decidido acogerse, que es la 111 del año pasado. La ley de migración establece que las estaciones deben prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, proporcionar alimentos y permitir la entrada de los abogados de las personas migrantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos agrega que deben estar en lugares comunicados, situarse en el contexto de las rutas migratorias, que se brinde acceso a actividades recreativas, físicas, educativas y culturales y garantizar el derecho a la salud. No todo se cumple en la nueva estación migratoria. El comisionado del instituto, Francisco Garduño, indicó que el edificio que se rehabilita está a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y Migración pagará una renta, pero no dio más detalles. Las rentas que hay que pagar al INDAVI, y igual que donde fue el lamentable accidente, que no va a ser reabierto, estamos proponiendo que sea un sitio de un memorial. Las obras iniciaron hace apenas 15 días. El edificio está prácticamente en ruinas y no cuenta con servicios, pues todo fue robado o vandalizado. También se desconoce la fecha de inauguración, pero el Instituto de Migración prevé que se verá así.
para que no se repita la tragedia de hace un año en Ciudad Juárez. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. Ahí está, cada una de las historias demuestra la incompetencia para solucionar, para atender la tragedia que ocurrió aquí a mis espaldas hace exactamente un año. Un año tuvieron para hacer las cosas mejor y no lo están haciendo. Francisco Garduño sigue siendo el titular del Instituto Nacional de Migración. ¿Con qué cara? ¿Y qué pasa en Ciudad Juárez? Muchos migrantes todavía están acá. ¿Cómo se les está atendiendo y cuáles son sus historias? Dos historias que de verdad impactan de personas venezolanas, dos mujeres con sus hijos. Me lo relataron. Esto es parte de lo que se está haciendo en Chihuahua, en Juárez, por los migrantes. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por recibirnos aquí. Con gusto, muchas gracias. Aquí donde se le da atención a distintas personas que requieren, por ejemplo, atención de salud, alimentación, muchos de ellos personas en movilidad, personas migrantes. Me gustaría que nos explicara qué ha cambiado de lo que pasaba hace un año cuando aquí a unas cuadras ocurrió un incendio, una tragedia terrible. ¿Qué ha cambiado para que eso no vuelva a ocurrir? Bien, debemos decir que hace un año ya nos encontrábamos operando en este espacio, en este centro de atención integral para personas migrantes. En aquel entonces había mucha gente todavía esperando y pues esto es lo que de alguna manera sí fue muy notoria contra lo que ocurre ahorita. Ahorita lo que sí vemos es de que toda la gente que sigue llegando por diferentes medios, hace algunos meses era a través del tren, y era un tren de carga. Ahorita las personas que llegan hasta aquí, sabemos que llegan, muchos ya llegan por carretera, llegan por otros medios, toman otras rutas. Y al llegar aquí lo que quieren hacer es cruzar a Estados Unidos, entonces se aproximan al muro fronterizo inmediatamente. Estamos aquí unos metros, podemos decir, del muro fronterizo. Y una vez que cruzan el río ya en territorio americano, como comentaba hace un momento, ya lo que quieren hacer es entregarse. Nosotros hemos insistido, y para quienes nos estén viendo, nos estén escuchando, en que lo mejor que pueden hacer es hacerlo valga la redundancia, a través de este mecanismo oficial que crea pues el gobierno de Estados Unidos, que implementa a través de la aplicación CBP One. Milagro y Yuheidi están ya aquí en Ciudad Juárez, ellas vienen desde Venezuela. Milagro, por un milagro estás aquí. Amén, así es. ¿Te secuestraron? Ay, sí, a nosotros nos secuestraron en Río Grande, Zacatecas. Duramos 5 días secuestrados en Río Grande, Zacatecas, mis 2 hijos y yo. De ahí duramos 3 días en una casa con una gente que nos secuestró y nos vendieron por $1,500 a cada uno de nosotros. Por $4,500 salimos vendidos nosotros de esa casa a otra casa. Y entonces nos llevaron a otra casa y nos dijeron que teníamos que pagar. Ahí pagábamos o pagamos. Era $4,000 por cada uno. Y yo empecé a llorar y a decirle que yo era venezolana y que yo no tengo la manera en cómo pagarle ese dinero. Oré 2 días seguidos, los últimos 2 días, porque dijeron que nos iban a sacar los órganos. Que si yo no temía en que nos sacara los órganos a mis hijos, le iban a sacar los órganos. Y yo le dije, bueno, si es la voluntad de Dios, que se haga como Dios quiera, le dije yo. Los mismos secuestradores nos pagaron los buses y nos montaron en el bus y me dieron $200 para que comiera por el camino. Pero entonces los que les estaban secuestrando eran policías. Eran policía y fiscales. Decía fiscalía. Ya juntas y con sus hijos pretenden cruzar a Estados Unidos. Sí, pretendamos cruzar en el nombre poderoso de Jesús. Si Dios nos lo permite, queremos cruzar, pero bien, ¿sabe? Por medio de la cita. Entonces a mí me daba temor no pagar la cantidad que nos cobraban, era $360 por cada pasaje. Yo pagué. Ahí quedó toda la plata de la que pudimos reunir porque vendimos casa allá en Venezuela. Tenían una casita humilde, pero la vendimos para los pasajes, los corotos, aunque sea. A nosotros también nos llevaron para un monte, pero lo mejor que no nos llevaron para otro lugar, porque yo de una vez le prediqué la palabra. Le dije, bueno, si ustedes quieren, llévenos, porque ¿qué más puedo hacer? Yo sí no tengo más nada. Eso fue empezando eso fue empezando de una vez la primera
una muchacha y tres señores más. Pero, ya bueno, pero mientras que llegue la gente que ustedes están llamando, lo único que yo puedo hacer es predicarle la palabra. Y saco la Biblia. Cuando yo saco la Biblia, uno de ellos se queda mirándome y le dice a uno de ellos, le dice, yo me retiro. Nos dejaron ir, nos pidieron disculpas, nos dejaron ir. Nos montamos en el tren, ya acá en, ¿cómo que se llama? En Torreón. En Torreón, Coahuila. Sí, y aquí en Chihuahua nos bajaron. Bueno, le doy gracias a Dios que nos bajaron, porque es tremendo montarse en ese tren. La semana pasada en los límites de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, hubo 2 eventos en los cuales migrantes dieron portazo justo en los límites, en la entrada hacia El Paso, Texas. La autoridad tejana, que busca detenerlos a toda costa, se confrontó con ellos. Hoy se difundió una información relevante al respecto. De acuerdo con el New York Post, autoridades de Texas ya han acusado a 9 migrantes por esos hechos. Los cargos que enfrentan incluyen incitación a disturbios y daños a la propiedad por más de $2,500, además de atacar a miembros de la Guardia Nacional de Texas. Se espera que el estado, es decir, Texas, acuse a decenas de personas más de delitos graves o menores por lo ocurrido la semana pasada en los límites de ambos países. Las autoridades federales tendrán que entregar a los acusados a Texas para que ahí rindan cuentas. Esta tarde hice un recorrido por esa zona, por el bordo que divide Ciudad Juárez y El Paso, Texas. También platiqué con el vocero de la patrulla fronteriza en El Paso, en esa zona, con Claudio Herrera. Él me detallaba parte de las acciones que están tomando para poder reducir los cruces de indocumentados en esa zona. Cuando estábamos ahí, vimos un helicóptero que sobrevolaba la zona tratando de vigilar, sí, pero no solo vigilaba, se acercaba a los migrantes para disuadirlos, pero se acercaba a tal grado que buscaba generar miedo, y donde se acercaba ya era México. Así la actitud frente a los migrantes de la autoridad, sobre todo de Texas, es la que está operando ese helicóptero. Aquí los detalles. Esta es la zona limítrofe entre Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, y El Paso, Texas, en Estados Unidos. Y este es un tramo en el cual los migrantes pueden cruzar la zona donde está el río, la poca agua que tiene ese río, cruzan y se acercan lo más que pueden a Estados Unidos. Vemos el alambre de púas que fue colocado por el gobierno de Texas, el gobierno de Greg Abbott, para impedir que los migrantes crucen y se entreguen a las autoridades migratorias, en particular a la patrulla fronteriza que está dando rondines en toda esta zona. Esos alambres de púas, como vemos, tienen la ropa, prendas, chamarras, pantalones de migrantes que lo han intentado cruzar y que no han podido. Ha quedado ahí su ropa. Vemos en estos momentos, a esta hora de la tarde, aquí en Ciudad Juárez, muchos migrantes, varios migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, caminan muy cerca de esta malla fronteriza colocada por el gobierno tejano para buscar un hueco, un lugar por donde cruzar y entregarse. Están desesperados porque llevan tiempo ya en México, quieren ser atendidos por las autoridades en Estados Unidos. Sí, ¿cuáles son las medidas que están tomando actualmente y cuál es la situación que enfrentan como patrulla fronteriza, como autoridad migratoria en Estados Unidos? Alejandro, nada ha cambiado para la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso. Nosotros seguimos aplicando la ley migratoria de los Estados Unidos, lo que significa que cualquier persona que esté cruzando por este punto de entrada, entre los puertos de entrada, está considerada como que está cometiendo una violación a la ley migratoria de los Estados Unidos, está entrando de manera ilegal. Una vez que estas personas son encontradas en ese lugar, son puestos en procesos de remoción bajo el título 8, lo que significa la posibilidad de que estos mismos puedan ser enviados o repatriados en vuelos comerciales hacia sus países de origen. Estos vuelos se están llevando a cabo cada semana en conjunto con otras organizaciones bajo el ala de la ley migratoria de los Estados Unidos. Bien, digamos que prácticamente quien lo haga de esta manera perdería cualquier oportunidad de ser escuchado y, en su caso, poder permanecer si presenta los argumentos correctos, ¿no?, para quedarse por allá. Claro, Alejandro, se están afectando a ellos mismos, están poniéndose en riesgo a ellos, a sus familias, y la realidad es que estas personas van a ser puestas en estos procesos de remoción y van a ser repatriadas. Estados Unidos, en particular el gobierno de Texas, hace estos recorridos, estas revisiones de la zona y se acerca lo más que puede al piso, donde está o donde debería estar el río, donde hay algunos migrantes, ¿sí? Y con ese viento que genera el helicóptero, un poco busca
que se distancien de la zona para cruzar hacia Estados Unidos. Vemos también elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos desplegados en Texas a petición del gobernador Greg Abbott, además de elementos estatales. ¿Hay esta coordinación? ¿Existe la coordinación entre las dos autoridades de ambos países? Así es nuestro mayor beneficio, el tener esa coordinación binacional entre México, dependencias de México, lógicamente, y dependencias de gobernación como nosotros, migratoria, para poder atender algunas situaciones. De hecho, este marcador precisamente donde se encuentran ustedes el día de hoy es un marcador internacional número 36. Precisamente ha habido una iniciativa, una colaboración binacional por parte de México y Estados Unidos, en donde se estableció una numeración a lo largo de la frontera por el objetivo de establecer también unas puertas únicamente de acceso de autoridades a estos puntos para atender alguna necesidad, responder alguna emergencia, responder algún rescate, etcétera, etcétera. Son ubicaciones en coordinación binacional para poder atender alguna circunstancia, ¿no? De este lado, el Instituto Nacional de Migración, ahí vemos una de las camionetas que está transitando en esta zona, busca impedir que los migrantes, o busca disuadir que los migrantes lleguen hacia Estados Unidos. En esta zona está haciendo esos recorridos de ida y vuelta, esa camioneta tipo Urban, para identificar migrantes indocumentados que estén transitando en esta zona, disuadirlos para que no vayan hacia Estados Unidos. No hemos visto ninguna detención, a pesar de que hemos visto migrantes yendo del lado mexicano y acercándose hacia el lado estadounidense. Ninguno de ellos logra cruzar, pero sí hay presencia tanto de la Autoridad Migratoria de Estados Unidos como de la Autoridad Migratoria de México. Allá en Estados Unidos se dio un nuevo freno a la aplicación de la ley SB4 de Texas. Ocurrió en la madrugada, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos rechazó levantar una suspensión a la ley antimigrantes SB4. Esta se mantendrá, la suspensión, hasta que se resuelva si el gobierno tejano tiene o no la autoridad de ejercer medidas migratorias en su propio territorio. Sobre el amicus curiae, el amigo de la Corte, este documento que presentó el gobierno de México hace unos días, el tribunal reconoció que México con esto ya protestó contra la ley. Ahí señala que existe un alto riesgo de que la aplicación de la SB4 cause fricciones internacionales. Tendremos que esperar hasta el 3 de abril para que se dé la resolución sobre si es constitucional o no constitucional esta ley y se aplique o definitivamente quede cancelada. Al reanudarse los rescates o las labores de búsqueda allí en Baltimore, al norte de Estados Unidos, hubo hallazgos en este puente que se cayó, que colapsó, el puente Francis Scott Key. Encontraron los cuerpos del mexicano Alejandro Hernández, también del guatemalteco Dorlian Castillo. Por la mañana, la Cancillería mexicana confirmó que de los 8 trabajadores, 3 son mexicanos, 1 de Veracruz, 2 de Michoacán. Solo uno de ellos fue rescatado con vida, sobrevivió. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló del tema así. Esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar por algunos políticos irresponsables con poca sensibilidad en Estados Unidos. Esto hacemos una pausa y volvemos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en medio de la Semana Santa siguen las campañas y esta es la bitácora de las campañas presidenciales. Xóchitl Gálvez se quedó en la Ciudad de México, afirmó que en la desgracia de la estación migratoria de aquí, de Ciudad Juárez, el único responsable es el titular de Migración, Francisco Garduño, quien no está siendo, dijo, investigado. También propuso al INE hacer una campaña para que no se usen los programas sociales con fines electorales y vaya escándalo que generó la publicación de Twitter de Xóchitl Gálvez al respecto. Claudia Sheinbaum continúa en Oaxaca, rechazó que la Cuarta Transformación condicione los programas sociales, afirmando que eso es cosa del pasado. Pidió respeto al presidente de Argentina, Javier Milei, quien llamó al presidente López Obrador ignorante en una entrevista para la cadena CNN. Y Jorge Álvarez Maínez no tuvo actividades públicas, impugnó una orden del Tribunal Electoral para bajar 8 spots de campaña donde criticó a sus opositores. Además reclamó al gobierno federal por los más de 100 incendios activos en el país, por lo que propuso como solución transitar hacia las energías limpias.
aquí parte de lo que dijeron las dos candidatas y el candidato presidenciales. Hoy lo que están haciendo de tener puertas de acrílico, hoy lo que están haciendo de no tener candados, pues es lo que siempre debieron haber hecho, porque los migrantes simplemente estaban en resguardo, no estaban en una cárcel, y eso donde los tenían eran cárceles. Y el titular de migración, pues no, ni siquiera después de que se presentó a declarar, no hay ninguna vinculación a proceso de ningún tipo, y se murieron 40 personas. Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales. No, eso viene del pasado. Nosotros creamos derechos. ¿A poco algún adulto mayor le dicen, si no eres de Morena no te doy tu pensión? Pues no, ¿verdad? Porque es para todos y para todas. Les llega en su tarjeta cada bimestre. La Comisión Nacional Forestal ha visto reducido su presupuesto prácticamente a la mitad en términos reales. Cuando inició el sexenio tenía para operar 4,000 millones de pesos. Hoy tiene apenas 2,500 millones. Con eso no se puede hacer su trabajo. ¿Cuánto cuesta que nuestros hijos respiren carbón, combustóleo? ¿Cuánto cuesta que tus hijos respiren veneno? Hay que cambiar, transitar hacia las energías limpias y renovables, sembrar más árboles y además tomar conciencia. Con esto nos despedimos, gracias al equipo desplegado acá en campo, al equipo allá en cabina. Volvemos a la Ciudad de México. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.